En serio, ¿qué es lo que hizo un amigo en el instituto que fue divertido en su momento? Los chicos de mi curso pasaron por una fase en la que se daban brutalmente calzones unos a otros con el objetivo de arrancarles completamente la ropa interior. Una vez los calzoncillos rotos de un chico se colgaron en el tablón de anuncios con marcas de derrape y manchas de sangre. Me pareció muy divertido en ese momento, pero me muero por dentro al recordarlo. En el quinto grado, teníamos a alguien que regularmente hacía caca en el urinario y en el lavabo. Este chico se cagaba en los lavabos y urinarios de un par de baños de chicos durante unas semanas. La cosa se puso tan mal que el personal y los profesores tuvieron que llevar a los niños en grupos a horas preestablecidas para ir a los baños, mientras esperaban fuera. El chico estaba en mi clase, y le pillaron, porque estaba en mi clase y decidió hacer caca en un urinario mientras estaba en este grupo. Se rió histéricamente todo el tiempo, y pensó que todos pensaríamos que era divertido. Quiero decir que sí nos pareció divertido, pero era molesto que tuviéramos que ir en grupo. Lo suspendieron un tiempo por eso, y luego esos incidentes no volvieron a ocurrir. Acosando y burlándose de los profesores. Uno de ellos llegó a sufrir una crisis nerviosa por ello, y estuvo de baja por enfermedad durante medio año. Creo que en todas las escuelas hay un profesor al que todos los cursos deciden intimidar colectivamente. En retrospectiva fue terrible, solo estaban haciendo su trabajo. Pero los adolescentes son pequeños sociópatas. Tenía una profesora, la tutora de nuestra clase, que era encantadora, pero estaba cansada de que varios de nuestros compañeros se comportaran como mocosos. Un día, durante nuestra clase de tutoría en casa con ella, varios de ellos no paraban de meterse con ella, y de dejarla en blanco cuando les hablaba, actuando como si no estuviera allí. Les hacía mucha gracia. Mis amigos y yo éramos bastante amigos de ella, así que nos quedamos después de esa clase y le preguntamos si estaba bien. Nos miró y se puso a llorar, diciendo que estaba muy cansada y que le hacían dejar de disfrutar de la enseñanza, y llevaba más de 20 años dando clases. Al día siguiente se lo contamos a la clase, y se les cayó la cara de vergüenza. Creo que por una vez se dieron cuenta de hasta qué punto la habían presionado. Me sentí tan mal por ella. Teníamos un pozo de goce en nuestra escuela. Era un pozo en el suelo con escalones que bajaban, que no tenía una función clara, así que la cultura en la escuela consistía en agarrar la mochila de alguien y tirarla al pozo. Cuando el niño iba a coger la mochila, alguien gritaba "Godspeed". Todo el mundo corría y escupía al chico continuamente hasta que conseguía subir las escaleras. Recuerdo que hasta los profesores se reían de esto. Los 90 fueron una época extraña. Casi toda la diversión inofensiva que puedo recordar de mi escuela es en realidad horrible. Una vez, en mi clase de matemáticas, una profesora lloró y renunció, ya que no hablaba muy bien el inglés porque era de Polonia. Llegó a un punto en el que los compañeros de clase escondían su bolso y escondían los objetos del mismo. Un día tuvo un ataque de nervios y no la volvimos a ver. Solo ahora te das cuenta de que algo así no está bien. Un comportamiento bastante asqueroso, para ser honesto. Una chica con la que montaba a caballo cuando yo estaba en el instituto, y ella en la escuela secundaria, me dijo que ella y su madre veían juntas películas inapropiadas para poder burlarse de los actores. Lo dijo como si fuera algo perfectamente normal, no bromeaba. Me pareció raro y divertido en aquel momento, pero ahora, como adulto, me horroriza. Por desgracia, la chica acabó quedándose embarazada en segundo de bachillerato, y su madre estaba muy orgullosa de ella, y feliz de que fuera a ser una joven y atractiva abuela. No estoy segura de lo que le ocurrió a la chica después del instituto, así que espero que las cosas le hayan salido bien. Tuve un compañero de clase que solía robar la ropa de un niño durante la gimnasia y la sustituía por otra cosa. Empezó con una estúpida camiseta, pero creció a ropa de chicas como vestidos y bragas. Eventualmente fue malo y le dejaba como una falda muy corta, a veces un pañal y cosas de bebé. Todo el mundo pensaba que era divertido, pero era realmente terrible. Creo que una de las cosas más complicadas era que los profesores estaban casi metidos en esto, como si no hicieran nada al respecto. Solo se inclinaban por él. Cuando estaba en la escuela intermedia, unos chicos le echaron pastillas para dormir al chile de nuestra profesora de Ciencias de la Familia y del Consumidor. Estoy bastante segura de que alguien se lo dijo para que no se lo comiera, pero eso podría haber acabado muy mal. Tuve una profesora cuyo aliento era horrible, como si alguien hubiera cagado literalmente en su boca. Horrible. De todos modos,
Un niño dejó una gran botella de enjuague bucal en su escritorio cuando ella no estaba mirando un día. Toda la clase se reía. Entonces ella se dio la vuelta y lo vio. Y pudiste ver cómo se moría por dentro. Continuó explicando con lágrimas en los ojos a la clase que había tenido algún tipo de problema intestinal, y que se había dado cuenta de que su aliento era malo. Luego se excusó de la clase por el resto del período. Como niño, me pareció muy divertido hasta que se puso a llorar. ¿Y cómo fue capaz de seguir enseñándonos monstruos después de eso? No es algo que vaya a entender nunca. Y si hubiera sido mi mujer o mi madre, la habría animado a dejarlo. Tuve un profesor muy querido en el instituto que tenía una especie de intensa aversión a la purpurina. Así que, por supuesto, un grupo de niños de la escuela decidieron gastarle una broma arrojando bolsas de purpurina por toda la clase. El pobre hombre se tiró al suelo y empezó a sollozar. Muchos de los niños pensaron que lo hacía para ser dramático o gracioso, pero estaba muy claro, especialmente en retrospectiva, que estaba teniendo un ataque de pánico en toda regla. Espero que esos niños hayan aprendido algo de eso. Mi profesor de historia británica de 10º curso mantenía literalmente las persianas bajadas y cerradas en todo momento porque le preocupaban los francotiradores. También era muy dramático en la forma en que discutía las batallas de la historia británica, por lo que siempre pensamos que era una broma. Incluso los hermanos mayores confirmaron que lo había mantenido durante años. Bueno, una vez un grupo de niños decidió meterse con él continuamente abriendo las persianas hasta arriba, y la pura mirada de horror en su cara cuando eso ocurría hacía parecer que su miedo era real. Gran profesor, un tipo raro. Tuvimos un profesor en la escuela secundaria que sirvió en una guerra, no recuerdo qué guerra, pero vio algún combate y eso le afectó. Algunos de nuestros compañeros más malvados pensaban que era divertido llevar fuegos artificiales a la escuela, como los que se tiran al suelo para hacer un sonido de chasquido. Cada vez que el pobre hombre se daba la vuelta, empezaban a lanzar esos fuegos artificiales porque a veces, no siempre, pero a veces le entraba un flashback casi total y se escondía, casi llorando bajo su pupitre por el fuego enemigo. Algunos de nuestros compañeros, incluidos los que lo hacían, pensaban que era divertidísimo y nadie se enfrentaba a ellos porque esos chicos eran los realmente malvados que te herían gravemente si te cruzabas con ellos. El director no hizo realmente nada al respecto, aparte de instar al profesor a que se retirara. Fue doloroso verlo. No en la escuela secundaria, sino en la primaria. Teníamos una profesora asmática. Y esas pizarras verdes con palos de tiza. Una vez que descubrimos que no tendría clases y llenábamos la clase con el polvo golpeando los borradores entre sí, tuvo que mudarse, tendría crisis todos los días. Estábamos tristes, en realidad todos la querían. A mí nunca me hizo gracia, pero a muchos compañeros sí. Había un chico que se burlaba de una chica rara porque sus dos padres habían fallecido en un accidente de coche. Mucha gente se reía y todavía lo recuerdo 16 años después. A una compañera de clase le regalaron una bicicleta nueva muy chula, y por alguna razón a otro compañero no le pareció bien, así que tiró su bicicleta nueva al bosque y la manchó de caca de perro. Lo descubrieron por hacer esto al día siguiente. Los niños son las peores personas del mundo. Cuando estaba en 7º curso, un compañero de clase solía contar a todo el mundo que había tenido un momento íntimo con su primo pequeño. Nadie le creía y pensaba que era divertido, pero él decía que lo había hecho de verdad. Ahora, después de que nos graduamos de la escuela secundaria, me encontré con él y traté de burlarme de él frente a otros compañeros de clase. Pensé que todos se reirían, pero todos se pusieron serios y aparentemente él estaba diciendo la verdad. Recuerdo haber tenido lo que se llamaba la prueba hombre o ratón. Básicamente, los chicos cogían una de esas grandes gomas de borrar rosas, y empezaban a trabajar en sus brazos, y el que más duraba era el verdadero hombre. Había muchos brazos ensangrentados y con costras en la escuela. No me avergüenza decir que yo era un ratón porque nunca participé. Hubo muchos otros casos que iban desde lo cuestionable hasta lo directamente peligroso. Disparar cohetes de botella por el pasillo, llenar jarras de leche con acetileno y encenderlas con un soplete, dañar el flamante autobús escolar con un tiro, etc. Teníamos una profesora de matemáticas india a la que llamaremos la señora K, que en retrospectiva es la mujer más dulce de todas. Tenía un acento muy marcado, y como éramos unos imbéciles de la escuela media en una zona rural de Pennsylvania nos burlábamos de ella incesantemente. Bueno, ella estuvo fuera una semana y tuvimos una profesora sustituta que era joven y llena de optimismo. Un día, totalmente descoordinado,
Un alumno se puso a llorar durante la clase. El profesor sustituto le preguntó por qué lloraba, y el alumno se limitó a negar con la cabeza y no respondió. El profesor sustituto volvió a preguntar, y otro compañero se puso a llorar y negó con la cabeza. El profesor sustituto se alarmó y preguntó a la clase qué estaba pasando. Parafraseando, un amigo respondió, no podemos decírselo o nos meteremos en problemas. La profesora sustituta se acercó a él, se arrodilló y le dijo con total sinceridad, no pasa nada, podéis contármelo. Bueno, la señorita K se pone en su pupitre, y se desnuda como una stripper, y nos hace decirle que es hermosa. Los ojos de la profesora suplente se ponen enormes y corre a buscar a la directora. Toda la clase comienza una mezcla de llanto para mantenerlo y de risa. Hay que admitir que era difícil distinguir cuál era cuál. La directora entró gritando, llamaron a la policía y tuvieron que interrogar a algunos de nosotros, y luego la señora K volvió a la clase la semana siguiente con cara de mortificada. Es doloroso recordarlo. Era una profesora muy amable y me enseñó mucho. Cuando me gradué en el instituto, volví y me disculpé, y ella se rió diciendo que éramos una de sus mejores clases en cuanto a comportamiento. En el instituto, una de las estudiantes tenía un romance con un vicedirector. El rumor es que, el día que ella cumplió 18 años, él entregó los papeles del divorcio a su esposa, y se casaron después de que ella se graduara. Todo el mundo lo sabía, era el secreto peor guardado de la escuela. Nunca le pasó nada. Creo que ambos se mudaron al otro lado del país y más tarde se divorciaron. Parece que ella se hizo demasiado mayor para él. Todos los tontos del instituto pensamos que era divertido. La administración lo sabía y no le importaba. Sus padres lo sabían y no les importaba. Y esto fue a principios de la década de 2000. Así que tampoco es que fuera realmente aceptable entonces, pero definitivamente no estaba bien. Tenía un amigo que iba a la tienda de mascotas y compraba ratones alimentadores como para las serpientes. Se paraba al lado de un coche con el techo solar abierto o descapotable y tiraba el ratón dentro del coche. Tiró un ratón vivo en el coche de alguien en un semáforo en rojo. Cuando estaba en el instituto, había un chico que era un matón. El chico no era demasiado inteligente. Tenía sobrepeso, estaba en el lado pobre, etc. Básicamente un Nelson de los Simpsons en la vida real. Un día, durante la comida, un grupo de chicos se desahogaba sobre el matón y otro chico bastante duro estaba allí. Un chico le pregunta en broma al chico duro ¿cuánto dinero necesitarías para darle un puñetazo al matón? El chico responde, probablemente sin pensar que la cosa no iba a ir a ninguna parte. Pero una cosa lleva a la otra, y los chicos inician lo que es una campaña verbal de GoFundMe, mucho antes de que existiera GoFundMe o incluso Internet, aportando calderilla. El objetivo se alcanza, pero para entonces el matón ya se ha enterado de lo que está pasando. El acosador es el primero en salir del comedor, con el chico duro y probablemente otros 40 chicos persiguiéndole porque quieren verle caer. El chico duro finalmente alcanza al acosador justo cuando una profesora entra en el pasillo, y se da cuenta de que algo está pasando. Intenta interponerse entre los dos. El chico duro la alcanza y golpea al matón una sola vez. Se detiene y deja que la profesora lo acompañe a la oficina sin objetar nada. Fue como uno de esos programas de televisión en los que alguien acaba matando al perpetrador por venganza justo delante de la policía, y se da la vuelta y extiende las manos para ser esposado. El clásico caso de los adolescentes y la mente de colmena. Mirando hacia atrás, el acosador ni siquiera era tan malo. Era más la amenaza de recibir una paliza que el hecho de que actuara en consecuencia. Y probablemente era algo así como un mecanismo de supervivencia dada su situación personal. Pero cuando estás en el instituto, no tienes exactamente esa sabiduría y madurez. Así que la idea de encontrar un sicario parecía el karma en ese momento. Fui a una escuela secundaria técnica, así que una semana es académica. La siguiente es una escuela de oficios y así sucesivamente. Yo estudié fontanería y nuestro profesor de fontanería era un viejo veterano de Vietnam que merece un gran apoyo una vez que encontramos su historial y lo que hizo. De todos modos, sufrió una herida de metralla y necesitó una medicación muy fuerte para ello. En el 11º y 12º grado se ausentó durante la mayor parte del año escolar, y los niños entramos en su escritorio y encontramos un parche de morfina. Obviamente pensamos que sería un buen momento para dejar que alguien lo usara. Nosotros,
que ni siquiera éramos adultos en pleno funcionamiento. Pensamos que estaba bien dejar que otra persona llevara un parche de morfina diseñado para alguien mucho más pesado y con mayor resistencia a ella. Finalmente nos dimos cuenta de la enormidad de lo que hicimos cuando alguien le preguntó al chico cómo se sentía, y él dijo que sentía que sus latidos se hacían más lentos. Fue un momento de honor colectivo, ya que todos se apresuraron a quitarle el parche. Vivió nuestro profesor sustituto, que era profesor de inglés y no de fontanería. No tenía ni idea de lo que había pasado. No éramos un grupo inteligente.